Jesús cambia su apariencia a una apariencia de gloria que ellos no habían visto antes. Y estando allí, ellos se dan cuenta, aunque ya Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no había logrado entender todavía a Pedro porque no lo había visto en su forma encarnada, no en su forma glorificada. Entonces de repente Jesús comienza a brillar y a brillar tan fuerte como el sol. Y en ese momento se aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y cuando ellos están allí, y Pedro y los otros que están viendo todo lo que ocurre, se quedan como pasmados. Ellos no saben qué hacer, no entienden lo que está ocurriendo. Ellos solo saben que es algo glorioso lo que se está presentando delante de sus ojos. Y en ese momento Pedro dice lo siguiente, él habla con Jesús porque era amigo de Jesús, ¿sí? Pero Pedro sabía que quienes estaban allí eran Moisés y Elías, personajes del Antiguo Testamento muy respetados, profetas del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, hombres como ninguno. Y Pedro se da cuenta que ellos están allí y estando anonadado, o digamos, atontado Pedro, dice él lo siguiente, Jesús, ¿tú quieres que yo haga una cabañita aquí para ti y para Moisés y para Elías, para que puedan seguir conversando y quizá tomar cafecito y la cuestión por allí? Y entonces Jesús no le dijo nada, fíjense, Jesús no le dijo nada, pero ¿quién habló en ese momento para corregir la actitud de Pedro? El Padre desde el cielo dice, Pedro, un momento, le dice. O sea, el Padre dice, Pedrito. Dice, dice, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen, dice. Claro, yo envié a Moisés y a Elías. Les amo mucho y están acá conmigo ahora. Pero yo quiero que ustedes le presten atención a lo que mi Hijo les quiere decir. Porque Él es la revelación última de lo que yo le quiero comunicar a la humanidad. Entonces el Padre quiere que nosotros entendamos algo. Y lo que Él nos dice en esta mañana, y por el Espíritu Santo, aquellos que son hijos de Dios escucharán adentro de ellos, de sí mismos, la voz del Padre que les dice allí en lo profundo del corazón, como cuando Jesús estaba abriendo las Escrituras a los hombres que iban camino a Emaús. Dicen ellos, no me ardía el corazón, dice, cuando me hablaban la palabra de Dios. A estos que son de Él, el Padre les dice, escuchen al Hijo, escuchen a Jesús, préstenle atención a lo que mi Hijo quiere decirles en esta mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Sí, Señor, hoy queremos exaltar el nombre de Jesús. Queremos exaltar el nombre de Jesús. Y desde entrada queremos pedirte perdón porque, Señor, queremos darle honra, gloria y honor a otros seres humanos, personas importantes en nuestras vidas o en la historia de la humanidad, que quizás se merezcan respeto y todo el asunto. Pero, Señor, no queremos cometer el error de Pedro y queremos darte gracias porque en tu amor tú nos corriges y nos dices que el único que merece toda honra, toda gloria, todo honor es el Señor Jesucristo. Así es que, Jesucristo, sé exaltado hoy. Padre, exalta a tu Hijo Jesucristo mientras exponemos tu palabra y, Señor, que estas verdades sean afirmadas en nuestro corazón y que conozcamos un poco mejor la identidad de Jesús y que a través de ello podamos también entender mejor quiénes somos nosotros en ti. Espíritu Santo, remueve todo bloqueo a nuestro entendimiento y permite que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Oramos esto en tu nombre. Amén. Dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, este pasaje nos enseña que debemos darle honra, que debemos dar la más alta honra, la más alta gloria y honor a Jesús por el testimonio que el Padre da acerca de Él. El Padre da un testimonio acerca de Jesús y vamos a escuchar ese testimonio del Padre, que va a ser afirmado en nuestros corazones y en nuestras mentes el día de hoy. Pero antes de que entremos a explorar el testimonio que el Padre da de Jesús, revisemos brevemente lo que dice la Escritura acerca del Padre. En los versículos 1 y 2 se habla un poquito acerca del Padre y dice lo siguiente: que Dios nos ha hablado. Así que es común para Dios que Él le hable a sus hijos. Él quiere que escuchemos su voz. Pero una persona escribió en un momento donde está por quitarse la vida. Es un registro que esta persona hizo. Dice: Dios, yo sé que estás allí en algún momento, pero ya no sé qué hacer. Estoy perdido en drogas, estoy perdida en drogas. Sé que soy una hija tuya, pero francamente no siento tu presencia, no sé en dónde estás, no tengo pero ni la menor idea de qué es lo que está ocurriendo en mi vida. Si me amas, por favor, no dejes que me muera. Y justo antes de hacer eso, tomó unas pastillas para quitarse la vida. 4 años más tarde, después de pasar por un proceso de discipulado, entendiendo el testimonio del Padre acerca del Hijo, ella concluye y dice lo siguiente: firma ella primero su carta como una última nota diciendo: una oveja perdida, estoy perdida. Y luego, 4 años más tarde, después de haber sido restaurada, porque Dios le preservó la vida, por su gracia, por su misericordia, ella escribe y dice: ahora entiendo que tú quieres hablar a mi vida y que tú siempre quisiste hablar a mi vida. Y no soy más una oveja perdida, sino soy una hija que tú has encontrado. Y te agradezco porque ahora puedo escuchar tu voz claramente. Hermano, nos sucede a todos. Le pasa al mejor de todos nosotros. Porque no nos atreveríamos a decir que somos mejores que Job. Cuando Dios, el Padre, da testimonio acerca de Job, dice él: ¿no ves que este hombre es perfecto, recto, todo lo hace bien delante de mí? Y entonces, pero al final de su situación de vida, lo que Job enfrenta, dice él lo siguiente: yo te había oído de oídas, dice. No te conocía realmente como debía conocerte. Entonces, hermanos, tenemos a un Dios que se quiere comunicar con nosotros, contrario a lo que quizá otras personas digan. Y sobre todo cuando nos sentimos en soledad. Y hablé acerca de esto brevemente con alguien hace una semana atrás. Esta ciudad atrapa a la gente en la soledad. La gente piensa que está sola cuando no recuerdan que el Padre está allí, y quiere hablar y nos quiere hablar todo el tiempo. Y dice él que Él nos ha hablado muchas veces. Entonces Él no es un Padre que dice: lo voy a decir una vez y listo. Él nos ha hablado muchas veces. Ha mostrado una paciencia increíble en nuestras vidas. Lo ha hecho muchas veces. Y dice, y por si acaso no captamos la idea, dice Él: les voy a hablar de muchas maneras. Nos habló a través de poesía, nos habló a través de la creación, nos habló a través de mensajes directos a los reyes, nos habló a través de historias, nos habló a través de poemas, nos habló a través de canciones, nos ha hablado de muchas maneras para que entendamos pues el mensaje que Él nos quiere dar. Entonces tenemos a un Padre que quiere comunicarse y que quiere ser claro con nosotros. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo, debemos comunicarnos con Él y procurar hacerlo con la mayor claridad que podamos, de muchas maneras. En otro tiempo, dice Él, ha hablado a los padres.
por medio de los profetas. Y en los postreros días, dice, todavía nos sigue hablando por medio del Hijo. Breve introducción acerca del Padre. Pero ¿qué es lo que dice el Padre acerca del Hijo? El versículo 1 dice que el Padre dice que Jesús es el heredero de todo. Heredero de todo es alguien que recibe una posesión. Es alguien que recibe algo que le pertenece porque su padre o la persona que le va a dar la herencia se lo otorga. Algo así como recordamos la historia del hijo pródigo. El hijo le dice al padre, dame mi herencia, porque él sabía que era suyo, le pertenecía a él. Entonces la escritura dice que Jesús es el heredero legal de todo. Y cuando hablamos de todo, todo quiere decir tanto el mundo espiritual como la creación, tanto lo visible como lo invisible. Y escuchen esto, hermanos, porque si Jesús es heredero de todo, la escritura dice en Gálatas, terminamos nuestra serie de sermones sobre Gálatas, la escritura dice en Gálatas que nosotros somos coherederos con Él, que si estamos en Cristo, somos coherederos con Él. Si estamos en Cristo, somos coherederos con Él. Así es que, hermanos, como coherederos de la vida eterna, nuestras vidas terrenales tienen propósito, tienen sentido y tienen valor eterno. Entonces Dios desea que nosotros tomemos posesión de nuestra herencia en Cristo. El problema no es que no entendamos que tenemos una herencia, el problema es que no tomamos posesión de la herencia. Y lo hemos explicado antes, es como aquella persona que ha recibido una herencia de 1.000.000 de euros y se le dice, ¿sabías que en el banco tienes 1.000.000 de euros? Oh, no sabía, ya entiendo que tengo 1.000.000 de euros, pero ¿acaso puede ir al banco y accesar ese 1.000.000 de euros solo así por presentarse como decir soy el heredero? Tiene que presentar una identificación, tiene que presentar documentos que digan quién es él para que en el banco se le pueda otorgar el dinero. Pero aún si fuera al banco y no entra y no toca la puerta del banco y habla con alguien, puede estar muy cerca del banco pero no recibir nada. No es sino hasta que reclama su herencia que entonces esas cosas se vuelven realidad en su vida, y es lo que Dios espera de nosotros, que recibamos esa herencia que Él nos ha dado. Si Él es el heredero de todo y tiene autoridad sobre todo, hay algo a lo que debemos prestarle atención, y C.S. Lewis, un cristiano intelectual conocido por esas películas que ustedes han visto, pero bueno, eran libros que él escribió, de las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos han visto las Crónicas de Narnia? Bueno, C.S. Lewis dice, él entiende que Jesús es el heredero de toda la creación y que tiene autoridad, dice él, sobre el cielo y la tierra. Y escribe C.S. Lewis lo siguiente: en última instancia, dice él, hay dos tipos de personas. Los que dicen, dice él, hágase tu voluntad. Le dicen ellos a Dios, hágase tu voluntad. Y dice, y el otro tipo de personas es aquellos que escuchan a Dios decirles, bueno, que se haga tu voluntad. Me explico. ¿En qué situación nos queremos encontrar nosotros? ¿En que le digamos a Dios que se haga su voluntad, o que Dios diga, bueno, al final, si eso es lo que tú quieres, que se haga tu voluntad, pues haz lo que tú quieras, haz lo que tú desees? Él nos insta a que nosotros estemos del lado de los que dicen, Dios, hágase tu voluntad. Y fue lo que Jesús modeló para nosotros. Jesús le enseña a sus discípulos a orar y les dice, oren así, chicos, dice, que se haga tu voluntad en la tierra y aquí como se hace en el cielo. Entonces, si Jesús es el heredero del universo, para nosotros la sumisión a su autoridad es la manera de recibir la herencia que Él nos ha entregado. La única manera de recibir esa herencia. Tomemos posesión de esa herencia a través de la sumisión a su autoridad, porque
no me dejarán mentir. Hemos escuchado a muchas personas y lo escuchamos todos los días. Las personas se preguntan y dicen, ¿quién es este o quién es esta para que me digan qué hacer? Hablando de Dios, hablando del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Este es, según la Escritura, el heredero de la creación, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por lo tanto, la manera para alcanzar sus promesas es a través de la sumisión a Él. Pero el Padre también dice que Jesús es el agente de la creación. Ahí en el versículo 2 dice así: por quien asimismo hizo el universo. Lo que esto quiere decir es que Dios está actuando por medio de Jesús. En otras palabras, el Padre es la fuente de la creación, pero Jesús es el medio o el agente activo por medio del cual se realizan las cosas. Y Jesús lo explica de esta manera en Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Eso es lo que Jesús vino a hacer. En su condición de hombre, escuchen esto, en su condición de hombre, en la encarnación, Jesús nos vino a dar el ejemplo de cómo someternos a la voluntad de Dios. Él dijo, yo no vine a hacer acá lo que a mí me da la gana, sino que vine a hacer la voluntad de Dios. Por consiguiente, dice Jesús, el día a día lo vivo de esta manera. Antes de hacer algo, voy y consulto con el Padre y le digo si esto es lo que Él quiere que haga. Y el Padre me dice que lo haga y entonces lo hago. Yo creo que Dios quiere que consultemos un poquito con Él aquellas cosas que queremos hacer. Pero quizá a veces nosotros consultamos con Él más cuando estamos en una situación difícil que no sabemos qué hacer. Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer. Bueno, entonces voy a buscar a Dios. Por lo menos tenemos la decencia de buscar de Dios, ¿sí? Porque hay otras personas que van a buscar otros medios para hablar con Dios. Saúl dijo, si Dios no me habla, el rey Saúl, si Dios no me habla, voy a ir a hablar con brujos y con hechiceras y con mediums para tener alguna respuesta espiritual. Entonces, por lo menos tenemos la decencia de hablar con Dios cuando tenemos problemas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que hablemos con Él en todas las cosas que vamos a hacer, cosas importantes para nosotros. Él lo pone de esa manera. Vine a hacer todo lo que el Padre me ha dicho. Entonces, Él es el agente por medio del cual se hizo el universo. Francis Collins, un genetista muy famoso y director del proyecto El Genoma Humano, ateo por supuesto, dice él, yo estoy anonadado. No sé qué hacer con todas estas cosas que estoy aprendiendo acerca del ADN humano. Entonces, Francis Collins, metido en su proyecto, dice él, la complejidad y la belleza de todo esto no es producto de la casualidad. Tiene que haber algún diseñador detrás de este diseño. Estas cosas no pasan solo así por así. Alguien se tuvo que haber inventado esto. Y para no hacerles la historia larga, Francis Collins dice lo siguiente: el lenguaje de Dios está escrito, dice él, en el ADN, y él entregó su vida a Dios. Romanos capítulo 1 lo explica muy claramente. Dice lo siguiente: su eterno poder y deidad, dice, se hacen visibles a través de la creación. Entonces, los científicos que sinceramente están explorando la creación, tarde o temprano, cuando lleguen a profundizar en sus estudios como lo hizo Francis Collins, van a llegar a entender aquello que han estado negando. ¿No les parece curioso que aquellos que niegan más la existencia de Dios son los biólogos, los
las personas que están estudiando la naturaleza. Y la Escritura dice, a través de la naturaleza se puede conocer su eterno poder y su deidad. Que alguien hizo las cosas que están allí. Y la conclusión es inevitable. Entonces, Romanos 1 dice, porque yo conozco el corazón de las personas, dice, aunque la evidencia esté allí. Y es indiscutible las conclusiones a las cuales se tienen que llegar. Y la conclusión es que Dios existe. Que hay alguien que creó este universo. Como yo entiendo el corazón de ustedes, seres humanos pecadores, dice Dios. Voy a quitarles toda excusa. No tienen ninguna excusa. Porque en cada lugar, en cada esquina, en cada rincón de la naturaleza, que exploren, que evalúen científicamente y que le apliquen todas las reglas de la ciencia, llegarán a la conclusión de que hay alguien que creó el universo. Amén. Y si quieren continuar negándolo acá en esta tierra, al final de los tiempos, dice el Señor, al final de los tiempos toda rodilla se doblará delante de Él, lo quieran o no, tanto en el cielo como en la tierra. Al final Él ha declarado su testimonio y lo ha hecho de muchas maneras y por muchos y a través de muchos medios. Así es que, hermanos, Jesús no es parte de la creación. Jesús es la fuente de la creación. Jesús es el agente de la creación. Porque hemos escuchado a gente que dicen, ay, la flor es Dios, Dios es la flor, el árbol es Dios. Mentira. Él está por encima de todo. El texto de Hebreos nos enseña que el único que merece toda honra, toda gloria y todo honor es el Señor Jesucristo. Un árbol no es Dios. Dios está separado de la creación y al mismo tiempo está unido a su creación. Separado en el sentido de que no hay ninguno como Él. Nadie tiene la esencia de Él. Esta creación no puede contener su esencia. Pero al mismo tiempo es un Dios que está presente con nosotros, como aprendimos al principio, que habla. Porque hay otro grupo de personas que dicen, bueno, si Dios no es parte de la creación, entonces nos ha abandonado. La Escritura desmiente eso. Porque tenemos a un Dios que está tan presente con nosotros que nos habla todo el tiempo y de muchas maneras. Pero ¿cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones como estas? Y al final como padres decimos, necesito hacerme más inteligente. ¿Sí? Porque le hablamos a nuestros hijos y les decimos, mira, fulano, hacete tal cosa. Y el hijo, nada que ver. Y le dices tú otra vez y el hijo, nada que ver. Entonces dice uno, bueno, lo que voy a hacer es de que quizá debo establecer ciertas consecuencias para que entonces el hijo o la hija aprenda que cuando papi o mami hablan deben prestar atención. Bueno, Dios nos habla de muchas maneras para que captemos lo que Él quiere que nosotros digamos, lo que hagamos. Y quiere que nosotros tomemos una actitud de obediencia y que no lo ignoremos, porque vienen consecuencias a nuestra vida. Y una de las consecuencias es que, aunque Él nos está hablando, perdemos el hilo y ya, francamente, no le escuchamos. Hay tanto ruido en nuestras vidas que no podemos escucharle. Él quiere que lo podamos escuchar. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Así es que Él está junto con nosotros, pero está separado de nosotros. Veamos lo que dice el versículo 3. En el versículo 3, el Padre también dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Hay dos cosas. Él habla del resplandor de la gloria y de la imagen misma de su sustancia. Vamos a hablar de esas cosas brevemente. Comencemos con el resplandor de la gloria. El resplandor de su gloria. Literalmente, hermanos, esa palabra allí, el resplandor de su gloria, tiene que ver con una irradiación, con una emanación de luz. Como cuando, no sé si ustedes han visto videos del sol, cómo está emanando esa luz y el calor para nosotros. Se puede ver y pareciera que como que fuera agua lo que está allí. Está tan caliente eso que parece como que fuera agua, pero está emanando, está irradiando. Hagámoslo más sencillo. Estos focos de luz que están acá están irradiando algo. Lo podemos percibir. Entonces dice el
que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Y Pedro tuvo una primera experiencia con eso cuando Jesús se transfiguró. Pedro pudo ver la apariencia exterior de Jesús, que se convertía en una luz que brillaba y brillaba y brillaba y brillaba más y más y más. Y en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis, tenemos otra imagen de Jesús, del Jesús exaltado, como alguien que irradia luz, y delante del cual dice el escritor de Apocalipsis, yo cuando lo vi, dice, cuando yo vi esa irradiación, cuando vi esa luz saliendo de él, yo caí, dice, como muerto delante de su presencia. Entonces, lo que el texto nos quiere decir es que la apariencia externa de Jesús, escuchen esto, en su cuerpo espiritual, la apariencia externa de Jesús es tan gloriosa como la del Padre. ¿Y por qué, hermanos? Porque Jesús es Dios. Lo que el Padre está diciendo es, la misma irradiación que yo produzco, Él produce esa misma irradiación porque Él, como yo soy Dios, también es Dios. Pero el texto de la Escritura no se queda solamente allí, porque habla de la imagen de la sustancia del Padre. Allí mismo en el versículo 3, y la imagen misma, dice, de su sustancia. Entonces, lo que esto quiere decir, su imagen misma, quiere decir, es una marca, como cuando uno pone un sello. ¿Han visto ustedes los sellos de cera, sí? Que se usaban en la antigüedad para las cartas. Entonces se le ponía un poco de cera y alguien con un anillo lo sellaba, y allí pues cualquiera decía, esto fue sellado por el anillo del rey. Entonces dice el texto, Jesús tiene la misma marca. Cuando se mira al Padre y al Hijo, se ve lo mismo, pero está hablando acerca de su sustancia divina y de su naturaleza. Está hablando no acerca de la irradiación que Él produce, que podemos ver, sino algo que está adentro de Él, que no podemos ver. Y se refiere entonces a su carácter. En otras palabras, este texto nos está diciendo que Jesús se parece al Padre en su forma exterior e irradiación, que ningún otro ser humano puede producir esa emanación que Él produce. Y al mismo tiempo, dice, es exactamente igual que el Padre en su carácter, en su forma de ser. En otras palabras, cuando vemos a dos personas venir sin que les conozcamos, ¿cierto? Y vemos una cara y vemos la otra cara y decimos, listo, es hija de él. Es igualita a él. Listo, es hijo de ella. Que es hombre, es toda la cara de la mamá. Es igualito a la mamá. Es igualito al papá. Bueno, entonces esa es la apariencia externa. Pero al mismo tiempo hemos escuchado quizá para enojo de algunos hijos, ¿cierto? Cuando están en ese periodo de adolescencia y que quieren separarse de sus padres y ser independientes, está bien, ¿sí? Que alguien le diga, oye, ¿cómo te pareces al carácter de tu papá? O eres como tu mamá. Yo no soy, yo soy mi propio yo. Pero lo que quiere decir el texto es que la sustancia de Jesús, que su naturaleza divina, es como Él. Esto quiere decir que el carácter, el corazón, la justicia, la misericordia y el poder de Dios están allí como parte de Jesús. Bueno, avancemos un poquito más en este versículo 3, porque según el Padre, también Jesús es el sustentador de la creación. Escuchen esto, sustentador no significa que simplemente mantiene el equilibrio, sino que Él lleva a la creación hacia un propósito particular. Entonces, yo creo que nos imaginemos a una librera, por ejemplo, esa que está por allá. Esa librera está sosteniendo todos esos libros, pero es estática, ¿cierto? La librera está allí. A menos que tenga ruedas. Bueno, esta no tiene ruedas. Esa librera está allí sosteniendo esos libros. Listo, eso es todo lo que hace la librera. Pero esa no es la imagen
que este texto quiere comunicar, de Jesús como sustentador, como alguien que mantiene el equilibrio de las cosas, como alguien que sostiene todos los libros de alguna manera pasiva. Lo que quiere decir es que la mejor imagen para hablar de Él como sustentador es que Él es un pastor que está llevando a sus ovejas hacia el redil. En otras palabras, que Él está moviendo a sus ovejas hacia un propósito particular. No tiene sentido que ustedes y yo vivamos vidas sin propósito. Porque si somos ovejas de Él, Él lo dice allí, mis ovejas oyen mi voz, dice. ¿Y qué hacen mis ovejas cuando oyen mi voz? Me siguen, mis ovejas me siguen y yo muevo a mis ovejas, dice, a un propósito particular. Entonces, si mi vida es sin propósito, si estoy estancado, si no me estoy moviendo, si no veo progreso en mi vida, es muy probable que no esté recibiendo la bendición de estar siendo guiado por el pastor. Él nos quiere sustentar, su oferta está allí. Y Él dice, Él nos sustenta. Su oferta es, yo te quiero mover a propósitos inigualables. Quiero que tú cumplas tus propósitos, los propósitos para los cuales fuiste creado. Pero estás dispuesto a escuchar mi voz. Entonces, si estamos dispuestos a escuchar su voz, avanzaremos a esos propósitos eternos que Él tiene para nosotros. Y cuando la Escritura dice que Él sustenta todas las cosas, escuchen, que Él mueve todas las cosas para un propósito particular, hermanos, esto incluye a la materia y a la energía. Esto incluye al tiempo y al espacio. Esto incluye a todo sistema cósmico y a todo sistema personal. Eso incluye a tu historia personal y a mi historia personal. Nada está fuera del alcance del sustentador. Pero hay algo que Él requiere de nosotros: que mis ovejas escuchen mi voz y que me sigan para que yo les pueda sustentar, para que yo les pueda mover al propósito eterno que tengo para ellos. Entonces alguien dirá, wow, ¿qué tendrá que ver todo esto del propósito de Dios y que Él me sustenta con todo esto? Bueno, yo creo que lo que Él nos quiere decir en esta mañana es literalmente una palabra: descansa. Descansa, porque Jesús sostiene tu vida. ¿Estás cansado? Descansa. Él sostiene tu vida. Mis ovejas, dice, están en mi mano y nadie me las quita de allí. Yo tomo a mis ovejas, dice, mis ovejas, nadie se mete con mis ovejas. Entonces descansa, confía. En medio del caos, Él te sustenta. Él te lleva a un propósito particular. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, pero al final nos está moviendo, no nos deja en el valle de sombra y de muerte. Si estás en el valle de sombra y de muerte y no te mueves, entonces algo no anda bien por allí. Pero el sustentador está allí. El sustentador nos quiere mover, aún en el valle de sombra y de muerte. Obedece. Entonces obedece su palabra de autoridad. Obedece su palabra de autoridad. Eso es lo que Él nos quiere decir. Descansa, confía, obedece. Los que descansan en Él, los que confían en Él, los que le obedecen. Juan 1:12 dice lo siguiente: a estos, dice, les dio la potestad o el derecho legal, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, dice, los hijos de Dios son herederos del perdón de pecados. El versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, Adán pecó, metió la pata. Y yo creo que nosotros no acabamos de entender todas las implicaciones del pecado de Adán, cómo nos ha afectado y en nuestro propio pecado. Porque la Escritura es clara cuando dice que todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos hemos pecado. Y que la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Por lo tanto, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y dice Dios, voy a darles una imagen a ustedes para que por la fe, cuando mi hijo venga, las cosas cambien, dice. Pero voy a darles la imagen de un animalito, un cordero, que va a ser sacrificado por los pecados del pueblo. Y a través del derramamiento de sangre de ese animalito, eso va a significar que el animalito está muriendo por el pueblo y que ustedes reciben ese perdón.
Pero fíjense que los sacerdotes tenían que hacer ese sacrificio constantemente para estar recordándole al pueblo que Dios les había perdonado de sus pecados. Y cuando Jesús vino, Él cambió la situación, Él cambió todo, porque más adelante vamos a ver en Hebreos que Él hizo algo que ninguno puede hacer. Porque Moisés hizo un santuario aquí en la tierra. Y el sacerdote entraba al santuario que Moisés hizo en esta tierra. Y Moisés hizo el santuario, según Hebreos, conforme al modelo que él vio en el santuario allá en el cielo. Dios le dijo, haz el modelo, le dice, del santuario en la tierra, como el que viste allá en el cielo. Entonces Moisés, obediente, le contó al pueblo todo, y si quieren verlo ahí en Éxodo y Levítico está cómo es que él hace el santuario para los sacrificios. Pero Moisés pudo, y todos los sacerdotes, llegar nada más al santuario terrenal. Y Hebreos dice que Jesús entró en el santuario del cielo, donde nadie tiene acceso. Absolutamente nadie puede entrar allí. Solamente Él. Y dice que Jesús entró al santuario en el cielo y ofreció su sangre por perdón de nuestros pecados, para que de una vez y por todas dejáramos de estar ofreciendo sacrificios de animales y que pasáramos nuestra fe no al acto de la muerte de un animal, sino al acto de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Entonces, de una vez y por todas, Jesús pagó por nuestros pecados. Dice que efectuó la purificación de nuestros pecados por nada más y nada menos que Él mismo, por medio de sí mismo. Y entonces dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, hermanos, nos perdona los pecados y nos dice lo siguiente: entendiendo que eres perdonado, entendiendo que eres rescatado, entendiendo que eres amado, entendiendo que eres libre, ahora dice, te quiero decir algo, estás preparado para escuchar esto. Y lo que te quiero decir, dice Dios, es que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y mostrándole todas las cosas que te he enseñado, que eres perdonado, que eres amado, que eres favorecido, que eres elegido, que eres incluido. No eres excluido, eres incluido. Todas esas bendiciones que has aprendido, ve y compártelas con todos. Has recibido el perdón. Estás en una buena relación con Dios, asumiendo que somos ovejas que escuchan su voz. Vayamos al último testimonio que el Padre da en estos 4 versículos. Habíamos estudiado antes el texto así. Ver una cristología como esta, según Hebreos. Bueno, el versículo 4 dice lo siguiente, y quiero que lo leamos porque aquí hay muchos problemas cuando leemos este pasaje, y vamos a ir terminando con este último versículo. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No puedo dejar de decir esto. Son muchos los que se han confundido en la interpretación de este pasaje. Y ojalá que Dios, por medio de su Espíritu, traiga claridad a nuestras vidas en esta mañana, si es que hubiera algún tipo de confusión en nuestras vidas. El texto dice que Él fue hecho. Escuchen esto, que fue hecho o que Él llegó a hacer. Y esa palabra hecho crea muchas malas interpretaciones. Porque la gente entonces dice, si Jesús fue hecho, entonces Él comenzó siendo un ser inferior y luego fue promovido a las alturas. Vemos el error allí. Jesús no fue hecho. Él es Dios, lo hemos aclarado muy bien. La misma sustancia que hay en el Padre está en Él. La misma irradiación del Padre está en Él. Sustenta todo,
creó a sí mismo, hizo la creación, el Padre, por medio de Jesús. Jesús es Dios, claro, no hay duda allí. Está claro. Pero al leer ese texto, la gente dice, no, Él era un ser inferior. Él era un ser inferior. Y por eso dice que fue hecho, porque si no, no diría que fue hecho. Correcto. Lo que la gente no entiende, aquellos que dicen que Jesús es inferior al Padre, lo que no entienden es que está hablando acerca de la obra redentora de Jesús y la obra de exaltación que el Padre hizo de Jesús en su condición de hombre. Porque yo creo que ninguno explica mejor esto que Juan. Dice, el Verbo dice, se hizo carne. O sea, Dios dice, se hizo carne. Él eligió hacerse carne. Él no fue creado. Él eligió hacerse carne, dice. Fue su elección. Eligió hacerse carne. Entonces, en su condición de hombre, en su humanidad, escuchen esto, en su humanidad. Y es difícil a veces de entenderlo porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Después de la encarnación, claro está. Entonces, 100% Dios. Pero hay otra palabrita por allí, la que está justo después de hecho. Dice, Él fue hecho tanto, dice. La gente malinterpreta esa palabra también porque tanto, la gente piensa que tanto significa tantico, ¿sí? Tanto es tantico y tantico significa poquito. Y dice allí que Él fue, escuchen esto, que fue hecho, los que interpretan la Biblia de esa manera, que Él fue hecho tantico mayor que los ángeles. O sea, si Él siguen insistiendo que Jesús no es Dios, que Jesús fue hecho tantico mayor que los ángeles. O sea, es un poquitito mejor que ellos. Casi no hay diferencia entre Él y los ángeles. Jesús es casi un ángel, tantico mayor que los ángeles. Pero el texto de la Escritura dice lo siguiente, es el griego tosuto. Y esa palabra no quiere decir una cantidad pequeña, sino quiere decir tan grande o de manera inmensamente superior. Entonces ya nos podemos dar cuenta de la diferencia en las traducciones. Si alguien traduce y si alguien dice que Jesús es tantico mayor que el Padre, que los ángeles, entonces es un poquitito mejor que ellos. Pero si lo traducimos como realmente debemos traducirlo, el texto de la Escritura diría que es inmensamente superior a los ángeles. Entonces Jesús fue hecho inmensamente superior a los ángeles. No hay ninguno como Él. Y superior quiere decir que Él es mejor, que Él es más excelente en rango y en naturaleza. Y lo hemos explicado ya. Él es la sustancia, Él es la esencia de Dios y la irradiación de Él. Ninguno es como Él. Ahora, otro problema que vemos en este texto. Fíjese que yo no quería hablar de problemas en esta mañana, pero vamos terminando con problemas, ¿sí? Acabemos con los problemas de una vez y para siempre. Bueno, otro problema es la palabra nombre. Porque cuando la gente lee la palabra nombre, entonces algunos piensan y dicen, Él heredó el nombre Jesús. Jesús es su nombre humano, pero Él no heredó su nombre. No heredó el nombre Jesús. ¿Saben qué nombre heredó Él? Y ese es un problema de traducción, porque es mejor, en lugar de decir nombre, deberíamos decir título. Entonces, ¿qué título adquirió Él? ¿O qué nombre heredó Él? Él adquirió, en su condición de humanidad, de hombre, que es exaltado, Él adquirió o heredó el título de hijo. Entonces, hijo habla de su supremacía, de su herencia y de su autoridad. Tenemos esa diferencia. Él no heredó el nombre Jesús, heredó el nombre hijo, que Él fue proclamado hijo. Y luego en todo el resto del pasaje, cuando tengan tiempo de leer el capítulo 1
de Hebreos, se van a dar cuenta que comienza la escritura a explicar que Jesús es superior a los ángeles, absolutamente superior a los ángeles. Y hace la pregunta y dice, porque ¿a cuál de sus ángeles dice Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia a las naciones. Entonces es una mentira que Jesús es un ángel. Para aquellos que creen que Jesús es un ángel, es una mentira. Es una mentira para aquellos que no reconocen que Jesús es Dios. El texto de la Escritura nos lo explica con claridad. Ahora, los ángeles son siervos. Es lo que todo el resto del capítulo 1 habla. Los ángeles son siervos o son seres ministradores. Son seres que sirven, dice, a aquellos que han de heredar la salvación, que nos sirven a nosotros. Pero Jesús es el Hijo. Y como dice el Padre, como Hijo es heredero, es dueño y es Señor. El nombre de Jesús sea exaltado por sobre todo nombre. Hay uno que merece toda honra, toda gloria, todo honor, y ese es el Señor Jesucristo. El Padre Celestial lo declara de esa manera, y por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, podemos entender que realmente no hay ninguno como Él. Entonces pueden hablar con personas que dicen que Jesús es un profeta, claro, pero Él es más que un profeta. Él es más que un profeta. Esas personas no pueden resistir la verdad de que Jesús es Dios. Si fue un profeta en su condición de hombre, pero Jesús es mucho más que un profeta. Él es Dios mismo y es más que los ángeles. Gracias a Dios por los ángeles y el ministerio que los ángeles hacen a favor de nosotros que heredamos la salvación. Él los ha mandado allí para nosotros. Pero cuando los sirvientes de alto rango entran a un salón, el resto de los sirvientes reconocen su autoridad y quizá le saludan y le dicen buen día, don tal, don fulano, entendemos que eres servidor del rey. Pero solamente cuando el príncipe entra, la gente dobla sus rodillas delante de él, porque él merece toda honra y merece toda gloria y todo honor. Cuando el príncipe entra, todos se inclinan delante de él. Cuando el príncipe entra para honrar al rey, que es el Padre que está en los cielos, todos doblan sus rodillas delante de él, porque el Padre se agrada cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de aquel que es heredero de toda la creación, de aquel que es la imagen misma de su sustancia. Si un mensajero llega, hermanos, y da una noticia, la gente la puede recibir con respeto. Pero si llega el general, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Sí? El general requiere otro tipo de atención. Entonces, cuando Jesús llega a un lugar, Él merece ese tipo de atención, porque Él es el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias. El nombre de Jesús